cuando somos nuevos en Cristo, nos ha colocado en una situación donde nosotros tenemos la capacidad de decidir si somos dependientes o dependientes de Dios. Mucha gente reclama y dice, bueno, ¿y nosotros qué culpa tuvimos si Adán y Eva fueron los que la regaron, verdad? No, pero de todos modos nosotros tenemos esa misma responsabilidad, estamos en la misma posición entre elegir ser dependientes de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador, o no ser dependientes. Entonces estamos exactamente en esa misma posición, no hay pretexto. Dice que por un hombre, así como por un hombre entró el pecado al mundo, por un solo hombre todos podemos ser salvos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros, no se pudo, Pues no sé, pero ¿por qué tanto? Si la vez pasada sí lo agarró. A ver, traigo en otro USB el otro, a ver si el otro sí lo toma. ¿No está mi Biblia? Ah, pues acá la tengo. Es la misma de la vez pasada, sí, donde dice videos, Biblia y luego bosquejo general. Está muy pesado. Sí, hay que ponerlo a dieta, ¿verdad? Ah, no, pero este es para controlar los cambios, sí. Ah, no, pero perdón, esta es la presentación y aquel es para cambiar los slides. Bueno, todo esto pues nos va a servir como un preámbulo para entender el plan global, por así decirlo, de Dios. Y todo eso, si se fijan ustedes, empezó desde el Génesis. Realmente todo lo que observamos desde el principio en el Génesis lo vamos a ver todo exactamente que compagina a través de todas las escrituras, de todos los capítulos, de todos los libros, de cada uno de los versículos. Siempre vamos a ver plasmado a Dios el Padre, a Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo de alguna manera u otra. Y siempre vamos a ver ahí plasmado cuál es el plan global de Dios. Podemos decir que en Cristo Dios el Padre consumó todo lo que Él hubiera deseado que hubiéramos sido desde el principio. En Él se reflejó todo lo que Dios el Padre tiene para nosotros. Nos lo puso en Cristo, ¿verdad? Entonces Él es nuestro... Sí se pudo, ¿verdad? Lo vamos hasta el slide 20, la diapositiva 20. Bueno, entonces nos quedamos la vez pasada cuando pues Cristo ya resucitó, ascendió a los cielos. Vimos que incluso se topó con dos de los apóstoles, y les dijo: recibid el Espíritu, y sopló sobre ellos. Entonces era necesario que Él muriera para que la naturaleza divina que Él tenía pudiera ascender al cielo y luego venir a través del Espíritu Santo a morar a cada uno de nosotros. Entonces ya habíamos visto en el Antiguo Testamento que cuando fueron invadidos por el rey Nabucodonosor y fueron llevados en cautiverio a Babilonia, se destruyó el primer templo. Luego fue reconstruido cuando regresan del cautiverio de Babilonia, y participa Nehemías, y en parte de la remodelación incluso participó Herodes el Grande. Y ese templo fue el que conoció Jesucristo y sobre el cual estableció una profecía que dijo que Él podía destruir, ¿verdad?, el templo y reconstruirlo en 3 días. Dijeron: ay, pues ¿cómo puede ser esto? Y nosotros nos dimos cuenta que cuando Él resucita al tercer día, realmente Él reconstruyó su templo. ¿Por qué? Porque Él murió, resucitó y ahora habita en nosotros, y nosotros somos ese templo. Entonces ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo.
y ese templo ustedes ya no lo van a ver más, ya no existe. Ahora en su lugar hay una mezquita que está puesta en ese sitio. Pero bueno, lo que yo quiero recordar es de que Jesucristo está a la diestra del Padre, viene el día de Pentecostés y empieza lo que es el periodo apostólico, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, llega a morar ahora el creyente. Es decir, Cristo anduvo entre nosotros, pero ahora habita en nosotros, ¿verdad? Esa es una gran diferencia. Y luego vemos en forma externa cuál es la evolución de la iglesia. En grandes términos, la iglesia primitiva, toda esa que conocemos, que el apóstol Pablo, que hizo viajes y que fue y que vino y que el primer viaje, que el segundo, el tercero, pues todo eso se refiere al primer siglo, ¿verdad? La iglesia primitiva. Ya en el tercer siglo, como la iglesia había sido muy perseguida, la iglesia primitiva era perseguida tanto por el Imperio Romano, que era el que dominaba todas esas regiones, era muy extensa, no nada más lo que conocemos ahora como Italia, sino que abarcaba lo que es ahora Turquía, lo que es el Líbano, Siria, todo lo que es ahora Israel, hasta Egipto, ¿verdad? Incluso tenía todo ese dominio el Imperio Romano. Entonces ellos perseguían al cristiano, sobre todo porque el cristiano hablaba de un solo Dios, y el romano, el César, para ellos era Dios. El César llegó a tal su arrogancia que el César decía: yo soy Dios. Entonces era perseguido todo aquel que no reconociera que el César era Dios. Y por otro lado también eran perseguidos por los judíos, pues por la misma razón, ¿verdad? Ellos estaban todavía anclados en Jehová o Yahvé, y no podían aceptar, o no, más bien no aceptaron a Cristo. Pocos judíos fueron los que se fueron poco a poco aunando, y de ahí que Pedro se dedicó al ministerio con el pueblo judío y Pablo principalmente a los gentiles, ¿sí? Entonces, en ese periodo de persecución, finalmente surge un emperador. Para ese entonces el Imperio Romano ya venía en decadencia y sentía, como luego dicen, los pasos sobre la azotea. Ya los germanos estaban invadiendo territorio itálico, donde estaba asentada Roma, el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano se tuvo que dividir, se dividió en dos, y finalmente el Imperio de Occidente cayó en manos de los germanos y se terminó muy pronto ese Imperio Romano, la famosa caída del Imperio Romano. Pero la parte oriental se mudó o se fue con Constantino a lo que ahora conocemos como la ciudad de Estambul en Turquía, que en aquel entonces se llamaba Bizancio, pero esa ciudad de Bizancio llega Constantino y le llama Constantinopla. Y ahí es donde viene una gran parte de la historia que tenemos que conocer, porque Constantino, en lugar de, como ya no podía con el crecimiento del cristianismo, decidió sumarse a él y oficializar al cristianismo como parte del imperio. Es decir, en ese momento se hizo político, vamos a decir, el movimiento cristiano, y podemos decir que en ese momento nace el catolicismo romano, ¿verdad? A través de este personaje, y el cristianismo, vamos a decir, se fue paulatinamente pervirtiendo en paganismo, fueron adquiriendo diferentes, vamos a decir, ídolos, ¿verdad? Según el pueblo donde se iba instalando, pues fueron adquiriendo todo esto. Pero se sentían muy cómodos los cristianos de aquel tiempo, porque pues ya no había la persecución, ya podían cómodamente reunirse, etcétera. Entonces fue creciendo esto como lo que conocemos ahora, pues una gran institución que tiene poder político, tiene poder económico y tiene pues algo de revestimiento de Dios, ¿verdad? Decimos de revestimiento, cuando vamos a Apocalipsis vamos a ver cómo termina todo esto. Y luego vemos la época de la Reforma, donde alguien dice: no, espérame, es que aquí dice que la salvación no es por obras, porque era lo que se manejaba en aquel tiempo. Tenías que ser bueno, hacer sacrificios incluso físicos con latigazos y todo para poderte ganar el cielo. Pero llegan los reformadores y dicen: no, pues es que por la fe es que vamos a vivir, ¿verdad? Entonces
viene el periodo donde dice que el justo vivirá por la fe. Y esto pues no cayó nada bien, ¿verdad?, en la iglesia oficial ya en ese momento, y entonces pues nace todo lo que es el movimiento evangélico hasta el momento, ¿verdad?, con todo lo que conocemos. Y todo esto pues le podemos llamar todo lo que es el periodo de gracia. ¿Qué es el periodo de gracia? Que la salvación es por fe, que la salvación es gratuita, que ya alguien pagó un precio muy alto por nosotros, y que a veces yo he escuchado predicaciones donde dice que no valemos nada, y pues al revés, ¿verdad? Pues valemos la sangre de Cristo. O sea, eso tiene un valor pues incalculable que ni todo el oro ni todas las piedras preciosas, ¿verdad?, lo pueden medir. Bueno, total de este tiempo acá pues aproximadamente llevamos poco más de 2000 años, eso es lo que debemos entender. O sea, al final de ese periodo de gracia va a venir una situación donde termina, ¿verdad?, este periodo de gracia, y es lo que conocemos pues ya con la manifestación del anticristo. Después del término del periodo de gracia viene pues una serie de acontecimientos, entre ellos el famoso rapto, ¿verdad?, donde los muertos en Cristo resucitarán, los que queden vivos pues serán ascendidos al cielo. Ahorita lo estamos poniendo un poquito dogmático aquí, pero cuando ya lo analicemos, yo no voy a tomar ninguna postura, ¿verdad?, si es en este momento, si es a la mitad o es al final. El Espíritu Santo nos va a ir diciendo. Dice que ahorita, dice la palabra en Daniel, que entonces los entendidos comprenderán. Ahorita no podemos comprender muchas cosas porque todavía estos libros o muchas cosas están selladas. Algunas las podemos ya percibir conforme va avanzando el tiempo. Nosotros vemos que ya son posibles ciertas cosas que están o que ya están sucediendo o que están por suceder, como ustedes lo quieran ver. Pero nosotros tenemos la obligación de analizar, porque hay de hecho en el libro de Apocalipsis hay una bendición para el que lee esas palabras del libro, porque aunque no las entendamos en este momento, después las vamos a comprender. Esa es la promesa, porque el Espíritu de Dios dice que nos hará saber lo que necesitemos, y si en ese momento necesitamos saber, Dios nos lo hará saber. Esa es la convicción que tenemos que tener. Entonces no nos perdamos en corrientes, decir, yo soy la corriente de los pretribulacionistas, yo soy de la corriente de los milenaristas, yo soy de los amilenaristas. Pues son tonterías, ¿verdad? Mejor vamos a enfocarnos en el centro, que es Cristo, y que nosotros nos tenemos que enfocar en que tenemos que ser vencedores. Si nos toca vivir la tribulación o no nos toca, pues ya eso le corresponde a Dios, y nos lo hará saber a cada uno de nosotros en su momento. Vamos a llegar a esa convicción. Sin embargo, sí vamos a leer muchos versículos en los cuales los pretribulacionistas dicen, es que es antes de que empiece la tribulación, es el rapto. Y versículos muy fuertes donde, espérame, mira lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, todos pueden tener o no tener razón en un momento dado. Pero bueno, lo que tenemos que analizar es lo que sigue, ¿verdad? Que viene un periodo que es la última semana de Daniel, que es la semana 70, donde consiste en un periodo de 7 años, dividido en 3 años y medio. Pero aquí tenemos lo que nos interesa es que hay cosas que acontecen, vamos a decir, en los cielos, y cosas que acontecen sobre la tierra. Lo que acontece sobre los cielos es que los que están en Cristo, los muertos en Cristo, los arrebatados, etcétera, van a ir, dice que todos vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Está señalado que el hombre muera una sola vez y entonces viene el juicio. Entonces vamos a estar un día frente a ese tribunal de Cristo todos los muertos en Cristo, todos los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no es el tribunal de Cristo, todavía no es el juicio final, ¿verdad? Vamos a ver que el juicio final viene después. Este tribunal de Cristo es para lo que estábamos platicando la vez pasada. Si nosotros construimos en el fundamento que es Cristo,
¿Qué fue lo que construimos? Construimos con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno o con hojarasca. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí va a haber coronas, aquí va a haber galardones. Yo he escuchado gente que dice, no, es que no va a haber jerarquías. Bueno, yo no estoy hablando de jerarquías, pero sé que tenemos un Dios justo, ¿verdad? Y finalmente esas coronas no son otras cosas más que las obras de fe, no son obras de salvación, sino son obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya, dice la palabra, hechos para buenas obras. Entonces, eso es lo que vamos a ver con qué construimos. Si construimos con oro, con plata, etcétera. Entonces, ¿de qué calidad es nuestro crecimiento? A eso se refiere. Porque finalmente, hermanos, viene en Apocalipsis, vamos a ver que cuando ya Él tome posesión de lo que responde, dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, finalmente, durante el milenio, va a ser territorio de Cristo. Dice que cuando Él pase, Juan nos vio arrojando coronas. ¿Qué quiere decir? Pues que son las obras, ¿verdad? Que son los galardones y finalmente son de Él, ¿sí? Y luego en la tierra, ¿qué va a suceder? En la tierra está la manifestación del anticristo. Y acá tenemos las bodas del Cordero. También hablamos de que tenemos que, como el hijo pródigo, cuando vamos al Padre nos da una vestimenta. Nos da una vestimenta, pero ya en Apocalipsis dice que ya vamos vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente, sin arrugas, sin mancha. Dice que son las obras de los santos. Entonces, para llegar a las bodas del Cordero tenemos que ir vestidos, dice la palabra, apropiadamente. Lo vemos en las parábolas que después vamos a ver, ¿verdad? Que están narradas en los evangelios. Aquel que va a la boda vestido inadecuadamente es sacado, ¿verdad? Y echado fuera. Entonces tenemos que ir vestidos en forma adecuada, porque finalmente cuando veamos que ya desciende la nueva Jerusalén, dice que ve a la nueva Jerusalén ataviada como una novia para ser desposada. La novia es su iglesia, Cristo es el novio, ¿sí? Y luego en la tierra pues viene todo lo que va a acontecer durante ese periodo, y luego ya viene la venida de Cristo. Yo quiero que tome nota en esto es bien importante, estos acontecimientos de esta última semana de Daniel, que es la semana 70, que la venida de Cristo no es aquí, la venida de Cristo es al final, cuando viene el día de la gran ira de Dios, ¿verdad? Que viene ya sobre el juicio sobre esta tierra, ¿verdad? Esta tierra está sujeta a juicio porque está en maldición, tanto lo que vemos material y terrenal como el mismo hombre. Entonces vemos que la venida de Cristo es en este momento. Dice que a la final trompeta, dice porque se tocará la trompeta. Dice cuando el séptimo ángel, así lo dice, lo vamos a ver después, toque la trompeta, entonces vienen todos los acontecimientos de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima copa. La última copa es cuando ya viene y es la batalla de Armagedón. Después de que derrota a Satanás, Satanás es atado y encerrado, encadenado, dice, en el abismo, no en el lago de fuego, que va a ser su destino final, como vamos a ver después, porque Satanás es soltado un tiempo después. Entonces, ¿quién viene con Cristo? Pues trae un ejército. ¿Quién es ese ejército? Nosotros, ¿verdad? Entonces venimos, de todos esos aquellos que piensan que se van a ir al cielo y van a estar tocando un arpa en una nube y volando así como, pues no, ¿verdad? Hay motivos más importantes por los cuales estar en una eternidad. Y esos motivos importantes, uno es que somos un ejército, y la otra parte importante es que en el milenio, cuando veamos ya lo que consiste el milenio, pues vamos a ver es que en el otro había hecho el cambio por eso. Cuando veamos el milenio, pues vamos a ver que son 1000 años donde pues ya no habrá muerte en esos 1000 años.
ya no habrá, dice que va a estar el león y el cordero conviviendo. Un niño podrá tomar un áspid y no le picará, no lo morderá. Todo va a estar muy bien esos 1000 años, pero en esos 1000 años hay una promesa. ¿Sí recuerdan en Isaías quién es el hijo que va a regir con vara de hierro? Cristo, ¿verdad? Pero hay una promesa para ti y para mí en Apocalipsis 2:26 que dice que al que venciere, Dios le va a dar ese derecho de regir con vara de hierro. Entonces vamos a hacer finalmente alguna función, desgraciadamente pues lo tenemos que decir ahorita en función de lo que conocemos mundanamente, ¿verdad? Que son ministros, presidentes, reyes o como quieran llamar, pero nosotros vamos a ser ministros del Altísimo, ¿verdad? Vamos a ser reyes y sacerdotes. En ese milenio posiblemente vamos a tener una función, como luego lo vamos a ver, en ese milenio. Entonces ahorita es el momento de prepararnos, ¿verdad? Para ese milenio que viene. O sea, hay algo más en esa eternidad, porque después de esos 1000 años dice que Satanás volverá a ser soltado para probar a esos moradores de la tierra que estuvieron esos 1000 años morando ahí. ¿Y quiénes son los que van a habitar ese milenio? Pues nosotros ya no como habitantes, pero sí como gobernantes, vamos a decir, o como sacerdotes del Altísimo, los que hayan quedado, ¿verdad?, de la tribulación, a los que Dios les va a dar, no sé, otra oportunidad, porque el hecho de que diga que Satanás va a ser soltado por un lapso de tiempo, significa que todavía hay algo en la naturaleza del hombre, ¿verdad?, que tiene que ser probado. Entonces Satanás es soltado nuevamente y luego pues sí, ya viene el fin. Ahora sí, Satanás es arrojado al abismo, al lago de fuego, donde es su destino final, y luego dice que el mar va a arrojar a sus muertos. Todos los que no murieron en Cristo van a llegar al gran juicio del trono blanco. Y ahí dice la palabra que el que no sea hallado en los libros, pues va a ser arrojado también. Y entonces ya viene donde Juan dice que nos ve descender como la nueva Jerusalén, dispuesta como una novia ataviada, ¿verdad?, para su novio. Y esa es la eternidad. Bueno, aquí vamos a analizar finalmente cuál es el plan así global de Dios. Nosotros tenemos que el hombre desde acá decidió no obedecer a Dios, decidió ser independiente de Dios y vino pues toda la cadena, ¿verdad?, de humana, y de donde Dios escoge a la Virgen María para que la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, se juntara con la naturaleza humana, en este caso impartida por una mujer humana como era María. Entonces, cuidado cuando nos veamos tentados en deidificar a María, ¿verdad? María es de naturaleza humana, porque de otra manera no entendería yo que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, toma su naturaleza humana a través de la genealogía de María y toma su naturaleza divina a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto todo lo entendemos y todo el mundo estamos de acuerdo. Y luego nosotros vemos entonces que Dios el Hijo, o sea, Cristo, por el cual fueron hechas todas las cosas creadas por Él, por medio de Él y para Él, Él trae esa naturaleza divina, como lo vemos aquí dice, en esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Entonces no hay que perder este término unigénito. Unigénito quiere decir único hijo, ¿verdad?, que es Cristo, al mundo para que vivamos por Él. Entonces nosotros actualmente vivimos por Él, porque Él nos impartió su espíritu vivificante, dice Romanos 8:2, Él es el espíritu vivificante. Luego, entonces aquí tenemos al unigénito y tenemos que es un solo hijo. ¿Qué dice? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí nos está dando que es el mismísimo Dios, ¿verdad?,
el que está a través de su Hijo. ¿Sí se entiende eso, verdad? Esto es para cuando les lleguen doctrinas como testigos de Jehová y todo eso, porque ellos se paran. Y si no estamos muy concientizados de esto que permaneció velado con el propósito de que solamente vean los que Dios quiere que vean. Y el que no quiere ver, no va a ver, porque esto es espiritual, ¿sí? Ahora, entonces tenemos que el unigénito es la expresión del Padre. ¿Quedó claro, verdad? Y luego tenemos aquí en Colosenses 1:19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, ¿verdad? Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como que aquí está condensado todo, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho está condensado en este versículo, ¿verdad? En Él habita toda la plenitud de la deidad y gracias a eso reconcilió todo lo que está aquí en la tierra con lo que está en el cielo. Nos reconcilió con Dios el Padre. Ahora, Dios el hombre, pues vemos que se manifestó en carne, tiene que morir, resucita y luego obtiene un cuerpo glorificado. ¿Qué dice Romanos 8:3? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ese fue el motivo por el cual vino en carne. Por eso dice que fue levantado como la serpiente en el desierto por Moisés. A veces yo decía, bueno, ¿por qué en forma de serpiente? Pues si la serpiente es el símbolo del enemigo. No, porque es una serpiente de bronce, es una semejanza a la serpiente, no es una serpiente en sí. Y así la carne del Hijo es una semejanza porque en Él no hubo pecado. Bueno, y entonces una vez que resucita, es glorificado, entonces es que ahora, fíjense, me aparece este otro término, primogénito. Primero dijimos que era el unigénito del Padre, pero ahora pues ¿por qué la Biblia habla del primogénito? Si es primogénito quiere decir que hay un segundo, un tercero, un cuarto y hay miles. Sí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, quiere decir que murió por nosotros, para luego resucitar, para que nosotros también muramos a la carne y resucitemos en Él. Y entonces Él es el primogénito de muchos hermanos, ¿verdad? Ok, entonces ahí quedó claro. En Romanos 8:2 también me gustaría que anotaran esa referencia. Ahí habla de que Él es el espíritu vivificante, es el espíritu que nos da vida. Es en Romanos 8:2, porque acuérdense que Romanos 8:7 está hablando de cuando el apóstol Pablo hace vamos a decir, este razonamiento, ¿verdad? Dice, bueno, si yo lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago, encuentro esta ley, ¿verdad? Que el pecado mora en mí, pero gracias a Dios que ahora tenemos a Jesucristo, que es el que nos da la vida, ¿verdad? Y nos da el ganar eso. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, Cristo, ¿sí? El primogénito de toda la creación. Entonces, fíjense cómo cambió de unigénito a primogénito. ¿Por qué razón? Porque cuando vino en carne fue el unigénito del Padre, pero ahora que hizo todos los méritos de Cristo, de venir en carne, ser tentado, vencer al pecado, morir por el pecado, morir por el perdón de los pecados, resucitar y ahora habitar en nosotros, pues eso es lo que le llaman ahora, Él es el primogénito de eso, porque eso mismo nosotros lo vamos a compartir, eso mismo lo vamos a experimentar, morir y resucitar, por eso es el primogénito. Vamos a ir Colosenses, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Entonces ya les quedó claro, ¿verdad? Él es el
el hermano mayor, por así decirlo. Por lo tanto, cuando nacemos de nuevo, ya somos de sus primicias. Él es la primicia, Él es el primer fruto, dice la palabra. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, sí le vamos entendiendo, ¿verdad? Acuérdense que ahorita vimos la parte externa de la iglesia, que Constantino, que los reformadores y que bla, bla, pero ahorita estamos viendo la historia de la iglesia espiritual, ¿sí? Porque esta es la historia de la iglesia en forma espiritual a través de la palabra. Entonces nos hace de sus primicias, ¿para qué? Para que seamos templo del Dios viviente. Dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿para qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Yo creo que deberíamos de subrayar este versículo y así como nos memorizamos muchos, memorizarnos este. Pues nos hace de esa manera, nos hizo participantes de su naturaleza divina, es decir, Dios mismo a través de su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Hay que aquilatar eso, ¿verdad? Por eso hay que anotarlo de esa manera. Ahora, aquí tengan mucho cuidado, no malinterpretar esto como que yo soy de la naturaleza divina y hínquense todos ante mí. No se trata de eso, o sea, nos está haciendo participantes de la naturaleza divina para que demos frutos y gloria a Dios. Para eso somos hechos de su naturaleza. Así se entendió, ¿verdad? No lo vayan a malinterpretar, porque nos hace participantes de la naturaleza divina por muchos motivos. Uno, para dar gloria a Dios, para dar frutos espirituales, y otra, para ser vivificados en el día postrero. De otra manera, ¿cómo íbamos a resucitar? ¿Ok? Y luego, pues finalmente somos templos, ¿verdad? Dice que al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Por eso les digo que venimos finalmente a conformar parte de esa nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, ¿qué pasa si vencemos? Pues si vencemos, ahorita somos templos, ¿verdad? En este momento, todos en conjunto somos la iglesia cuya cabeza es Cristo, como lo dice Colosenses 1:18. Él es la cabeza, Él es la piedra angular de este gran edificio que somos cada uno de nosotros. Como piedras vivas, dice la palabra, conformamos un edificio, ¿verdad? Y eso es lo que debemos nosotros entender como la iglesia. No debemos entender como la iglesia un bonito edificio con muchas cúpulas, con una cruz afuera, con vitrales, con gente vestida religiosamente. No, eso no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros, todos en su conjunto. ¿Para qué? Pues porque los vencedores, y hay que también subrayar esa palabra, vencedores significa que vivimos y damos gloria a Dios en todo momento. Día a día Él es el que pelea la batalla por nosotros, y si Él pelea la batalla por nosotros, día a día vencemos la tentación, vencemos al pecado, ¿verdad? Que finalmente ese es el propósito de Dios. Acuérdense que la imagen de Cristo fue que venció al pecado, igual nosotros, ese es nuestro objetivo. La gran desgracia que tenemos nosotros es que envenenó de tal manera el enemigo nuestra carne, que si no estamos pegados a Cristo, esto es imposible, ¿sí? Entonces, aunque seguimos con la tendencia al pecado, no somos practicantes del pecado. ¿Sí se entiende eso? No es lo mismo decir, híjole, pues sí, reconozco que adulteré, ¿verdad? Que cometí esto, y en ese momento Dios perdona el pecado, pero eso no quiere decir que nos da libertad para seguir en lo mismo. Esto significa que una vez que fuiste liberado del pecado, no vuelves a ser participante o practicante del pecado.
¿Que puedo pecar en otra cosa? Pues sí puedo pecar, pues porque estoy metido en un cuerpo que está contaminado, ¿verdad?, del pecado que mora en mí, pero para eso traigo la nueva naturaleza, para que me diga, éitale, no practiques este pecado. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces finalmente este grupo que vence de esa manera, vamos a llamarle así, dice que una de las promesas es que nos hará columnas, ¿verdad? Nos hará columnas de ese templo. Por eso dice Juan, dice, yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y cómo va esa novia ataviada? Ya vimos, ¿verdad? Con un vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, sin arruga, sin mancha. Dice que son las obras de los santos. Bueno, entonces es un resumen, ¿verdad? El Padre se expresó a través del Hijo y el Hijo ahora es revelado por el Espíritu Santo en el hombre. Por eso cuando se despide el apóstol Pablo siempre dice, ¿verdad?, la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Hijo y el amor del Padre siempre estén con vosotros. Es una de las despedidas que siempre hace el apóstol Pablo. Y entonces vemos que, fíjense cómo el Padre a través de este plan llega a nosotros, llega al hombre, y luego quiere que el hombre, a través de la comunión con el Espíritu Santo y la gracia de Cristo, lleguemos al amor del Padre y expresar el Padre. Entonces, se fijan, es una vía de dos sentidos, ¿verdad? O sea, el Padre llega a nosotros para llevarnos hasta el Padre finalmente. Entonces tenemos que estar siempre en comunión con el Espíritu Santo para que a través de la gracia de Cristo lleguemos al amor del Padre. Entonces se entiende esto, ¿verdad? Pues aquí está, mire, Efesios 4:2 era el que les estaba diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Este es un ejemplo en Efesios 4:12 y en 2 de Corintios 13 y 14. Entonces el objetivo es ese, ¿verdad? Primeramente vimos el plan de Dios, cómo llega al hombre, y ahora cómo nosotros tenemos la obligación de llegar hasta el amor del Padre, porque el camino ya está allanado, ya está libre. Ahora, como templos del Dios viviente en forma individual y luego en un solo cuerpo, quiere que todos en un conjunto, por eso estamos aquí, ¿verdad?, para alimentarnos unos a otros. Nos alimentamos cuando recibimos el saludo del hermano, el apoyo del hermano, el cariño del hermano, la comprensión, el que nos escuchen. Pues todo esto es importante porque nos unimos en un solo cuerpo donde no perdamos de vista que la cabeza es Cristo. Y finalmente, pues ya en la eternidad, ¿verdad?, que se establezca el reino de Dios como la nueva Jerusalén, sería el objetivo final, ¿verdad? Entonces nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos que somos nosotros. Bueno, aquí tenemos el reino milenial, ¿verdad? Ya pasó todo lo del arrebatamiento, ya llegamos al final de la séptima trompeta, ya se derramaron las 7 copas, ya vino la batalla de Armagedón, ya fueron las bodas del Cordero, etcétera, etcétera, y ahora viene el milenio, ¿verdad? Donde el Rey de Reyes y Señor de Señores toma posesión, por así decirlo, porque Él creó todas las cosas. Dice la palabra que Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces finalmente vamos a tener este reino milenial. Y dice aquí lo que mencionábamos ahorita, Satanás al final de esto es suelto por un poco rato, luego cae fuego sobre él y es lanzado al lago de fuego. Y luego el mar va a arrojar sus muertos y pues todos los que no estén escritos en el libro de la vida pues van a sufrir condenación. Y luego vienen los cielos y la tierra, ¿verdad?, nueva. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Entonces va a ser es una eternidad de justicia.
Pero aquí también hay que estar muy pendientes de eso. Aquí ya se tiró el telón, ¿verdad? Trata de decir el dibujante aquí. El que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces tenemos que ir creciendo, no quedarnos en nuestra nueva naturaleza como bebés, sino que nuestra nueva naturaleza se siga alimentando de la palabra, siga día a día creciendo en su conocimiento pleno. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, para que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, nosotros aquí como congregación nos tenemos que ir edificando en amor con el conocimiento de un hermano, el conocimiento de otro. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Alguien puede tener aquí un puesto aparentemente no muy importante, pero es tan importante como cualquier otro. Es decir, el dedo chiquito no es más importante que la oreja, ni la oreja es más importante que el ojo, como los médicos a veces nos peleamos, no, yo soy neurólogo y el cerebro es el más importante. No, pero es que sin el corazón el cerebro no funciona. No, pero es que sin el cerebro el corazón tampoco funciona. Es lo mismo, es lo que nos está diciendo la palabra, ¿verdad? El cuerpo, todo en su conjunto es como funciona. Bueno, esto lo dejamos para después. Porque ya se acabó el tiempo. Para